Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo que nos van a destinar el día de hoy para poder hablar de un tema tan importante como es la salud y el bienestar, desde un enfoque que es la arquitectura o los espacios que la promueven. Es un tema que se ha venido que ha sido remarcado ahora por causas de la pandemia. Sin embargo, pues no es un tema nuevo. Y pues vamos a tratar de abordar algunos de los conceptos que nos ayudan a que los espacios puedan ser saludables y puedan tener y por tanto darnos ese bienestar. Mi nombre es Briseida Recendis y en representación de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, vamos a compartir algunas de las reflexiones que realizamos en nuestra labor como diseñadores de espacios para la salud. Lo primero que debemos de preguntarnos o contestarnos es, ¿qué es la salud? La salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Aquí tenemos ya recalcadas algunas palabras que dice completo bienestar y tres más que son la parte física, la parte psicológica y la parte social. ¿Y qué es el bienestar? Pues es esas condiciones físicas y mentales que van a proporcionarnos un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, que la satisfacción y la tranquilidad hasta cierto punto puede llevarse a un estado de felicidad. Y el ser humano es un ser apto para el desarrollo no solo biológico, sino también anímico y espiritual. Entonces es por ello que cuando nosotros hablamos de espacios que promuevan la salud y el bienestar, tenemos que hablar de ellos como es que somos los humanos, que somos seres integrales, que somos seres que somos anímicos, espirituales y físicos. Y ahora bien, para considerar dónde es que debemos de promover la salud, tenemos que entender también que como seres humanos no solamente habitamos en un espacio, lugar y hora específica, sino habitamos a través de todo nuestro transitar en esta vida, es decir, desde que nos despertamos en la mañana, en nuestras casas, en nuestro departamento, vamos a la escuela, vamos a la oficina, vamos a hacer ejercicio, estamos en los parques, estamos conviviendo con otras personas. Entonces, todo eso, en todos los momentos, el estado de salud y bienestar debe de estar presente. Y es por eso que aquí voy a hablar como de dos divisiones que pueden hacerse, que una es desde el territorio y el sistema urbano y otro que es la escala del edificio. Desde el urbano, los aspectos de la configuración del espacio, los modelos de movilidad, las cuestiones sobre la calidad del aire, la calidad del agua, la posibilidad de tener encuentros, de interactuar, de hacer tejido social, han venido a conformar en estos tiempos programas como lo son los programas de ciudades saludables, sostenibles y amigables, como los que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Desde el edificio, mencionado así, porque ya yo lo decía, no solamente, en nuestro caso, no solamente un espacio para la salud es el hospital, sino es la escuela, es la oficina, son nuestras casas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Voy a hablar de una de mis pasiones, que es la neurociencia aplicada a diseño y la relevancia que tiene esta disciplina con el bienestar y los espacios para la salud. Tradicionalmente los espacios para la salud se les conoce como justamente hospitales, clínicas, etcétera. Y la verdad es que no me gusta nada ese término y la forma en la que se acota. Yo creo que los espacios para la salud son todos los otros y esos son los espacios para la enfermedad. Debíamos de tener un enfoque de espacios para la salud en absolutamente todo lo que diseñamos y no asumir que nada más ese tipo de espacios son espacios para la salud. De alguna manera, mi especialidad, bueno, como lo platicaba ya ahorita, llevamos varios años metidos en tema de neurociencia aplicada a la arquitectura. Siempre que hablo de estos temas, me gusta no hablar demasiado de la práctica profesional del despacho,
pero en muchas ocasiones parece que estuviéramos hablando de cosas como sumamente teóricas o académicas, en alguna parte inclusive como muy científicas. Y siempre me gusta explicar que al final del día lo que hacemos son proyectos y diseñamos, estamos metidos en el día a día, en diseños. Tenemos ya ahorita estamos cerca de los 4 millones de metros cuadrados de interiores diseñados, con 1,500 clientes. Con cerca de 100 premios internacionales y hemos hecho proyectos en 20 países del mundo. Entonces, al final del día, lo que les voy a presentar no es algo que está inscrito en un tema completamente teórico, sino posiblemente uno de los grandes retos es cómo lo llevamos a la práctica. Cuando hablamos de salud, que lo primero que me viene a la mente es el juramento hipocrático que tienen los médicos y que desafortunadamente los arquitectos y nuestra industria no contamos con algo parecido. Pero espero después de esta plática que lleguemos a una conclusión en la que posiblemente en un futuro cercano vamos a tener algo similar y unas responsabilidades más cercanas al mundo de la medicina de lo que hemos imaginado. Ya en los 50, Winston Churchill tenía una frase que decía que uno moldea edificios que después te moldean de regreso. Tenemos poco tiempo, no me voy a meter en la historia de la anécdota atrás de esta frase, pero creo que Winston Churchill tenía la mitad del concepto bien entendido. Desafortunadamente, inclusive esta mitad del concepto, ni siquiera creo que sea como el concepto completo, se perdió en la historia y hasta recientemente se ha retomado como esta idea que tenía Winston Churchill, que no era el único. Después, un par de arquitectos también más o menos en la época hablaban de esto, como Richard Neutra, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de arquitectura que de alguna manera haga bienestar, lo primero, o enfocada al bienestar, o arquitectura de la salud, lo primero que nos empezamos a cuestionar en el despacho hace algunos años era pues, cuáles son las manifestaciones por las que yo podría identificar si la arquitectura está ayudando o no está ayudando en estos temas de bienestar. Y de los primeros elementos que te vienen a la cabeza, evidentemente, es la manifestación con la que puedes identificar si tienes una ausencia de bienestar. Y en la gran mayoría de los casos, la primera, uno de los primeros mecanismos más evidentes que tiene el cuerpo para avisarte que no estás haciendo algo correcto, que no estás generando bienestar, es el dolor, ¿no? Es un mecanismo que es una herramienta de sobrevivencia y que de alguna manera esto podría ser uno de los primeros elementos con los que te empieces a dar cuenta si a tu cuerpo no le estás generando bienestar. Para entender, y nos empezamos a meter mucho en el tema del dolor, porque lo que empezamos a identificar de alguna manera a resumir en el despacho era, si entendemos qué es el dolor y entendemos los tipos de dolor y la correlación que existe con la arquitectura, podemos empezar a hacer cosas como muy concretas, ¿no? Creo que uno de los graves problemas que tenemos en nuestra industria es que hemos sido muy, muy buenos para librarnos de mediciones estrictas, muy buenos para librarnos de responsabilidades, ¿no? La gran mayoría de los colegas que conozco, lo que tratan de hacer es espacios bonitos que funcionen. Lo bonito pues, cae en temas de percepción, entonces es bien difícil medir. Y que funcione, pues también es bastante relativo. Si cumples el reglamento, pues casi todo funciona. Y entonces la verdad es que nos hemos metido como muy poco a ver la consecuencia y el impacto de lo que hacemos. Y a través de entender si hay una correlación desde el punto de vista neurológico con el dolor, podíamos empezar a cambiar esta percepción superficial. Lo primero que hay que hacer es entender el dolor, y el dolor tiene un mecanismo relativamente sencillo, ¿no? Tienes un par de partes que funcionan. En el cerebro reptiliano se encuentra una parte que se llama el córtex isular. Cuando tú tienes un dolor, ¿no? La cabeza o cualquier dolor, el mecanismo lo que hace es activa el córtex isular, que es lo que regula y entiende el dolor, y de ahí vienen una serie de consecuencias, ¿no? Las consecuencias pueden ser el que tu cuerpo empiece a segregar sustancias que no son positivas para el cuerpo, como puede ser que empieces a tener estrés o que empieces a tener un cansancio, un agotamiento. Normalmente el córtex isular le manda una señal a la parte motriz
en este sentido de sobrevivencia, cuando algo te duele, pues, el cerebro lo que decidió es muévete, no es bueno para ti, muévete de donde estás. Y es una de las razones por las que tú puedes poner la mano en el fuego y no tienes que ni siquiera racionalizarlo, inmediatamente la mueves en el momento que sientes dolor, ¿no? Entonces, esto es como dónde funciona. Lo interesante es dónde se encuentra, ¿no? El córtex insular, lo que, como decíamos, se encuentra en la capa inicial, más profunda del cerebro, la capa reptiliana. Esto fue con lo que empezamos la evolución el cerebro más básico o los componentes más básicos. Y en esta parte del cerebro, pues no se encuentra nada que no sea de vida o muerte, ¿no? No se encuentra nada que no sean herramientas de sobrevivencia. Recientemente, y esto es aquí ya donde entran conocimientos de neurociencia aplicados, recientemente 3 especialistas en neurociencia de distintas universidades y de distintos institutos comenzaron a hacer una serie de investigaciones ligadas también con otros temas, pero con el dolor. Y lo que les interesaba, o lo más interesante de esto, es que se han encontrado 3 otras cosas que comparten el mecanismo del dolor. Y esto creo que es sumamente interesante. La primera es la ausencia de socialización, o inclusive la amenaza de la ausencia de socialización. La segunda es la ausencia de estética, ¿no? Hay una rama acuñada por Semi Seki, este neurocientífico de Los Ángeles, que se llama neuroestética, que se dedica a estudiar la estética desde una perspectiva neurocientífica, y el aburrimiento. Estas 3 cosas comparten los mismos mecanismos del dolor, inclusive algunos se considera que son cerebros o mecanismos completos. Tenemos, por ejemplo, el mecanismo social, que parte de ese mecanismo utiliza los elementos que el córtex insular. Y voy a hablar rápidamente de cada uno de estos, ¿no? Lo interesante es que una vez que tu cuerpo decide utilizar el mecanismo del dolor, desde una perspectiva neurológica, no hay ninguna diferencia al dolor físico. Cuando, por ejemplo, en la socialización, cuando éramos animales como muy básicos y saliendo de la caverna, el ser humano pues, no tiene ni la piel más fuerte, ni somos particularmente rápidos, ni una capa protectora de pelo que nos proteja, ni somos un animal muy grande. En realidad somos un animal bastante frágil y cuando nacemos necesitamos muchísimo de otros. Y entonces la naturaleza nos dotó con un cerebro social, ¿no? Algunos le llaman cerebro social, que es el conjunto de mecanismos que logran la socialización. Lo interesante de esto es que cuando escaneas el cerebro de una persona y se encuentra con una amenaza o una falta de socialización, el mecanismo que se activa es el mismo mecanismo que el dolor. Desde el punto de vista neuronal, no socializar o la falta de socialización duele. Literalmente a un extremo en el que si un día te corta una novia o un novio, si tú te tomas Tylenol, vas a sentirte mucho mejor. Y básicamente porque es la misma parte del dolor la que está reaccionando. Ahora, no lo entendemos igual porque no viene de los mismos estímulos del cuerpo, pero sin embargo las consecuencias que tiene ese dolor son las mismas consecuencias que tendría cualquier dolor. El dolor neurológico al final del día tiene las mismas consecuencias de, por ejemplo, segregar cortisol, es la hormona del estrés, fatiga y algunas de las cosas que ya mencionábamos. ¿Por qué tenemos este mecanismo? Bueno, es lo que les decía desde un inicio, es de vida o muerte socializar en el ser humano. Y entonces, por eso está en una parte del cerebro en la que solo hay herramientas de vida o muerte. La segunda es neuroestética. Me voy a ir, tenemos poco tiempo de introducción, pero me voy a ir muy rápido y seguramente me voy a brincar un chorro de conceptos, pero el segundo es la neuroestética. Y la neuroestética, básicamente con los mismos mecanismos de neuroimaging, que es esta manera de escanear tu cerebro y entender cuáles son las partes del cerebro que funcionan cuando tienes distintos estímulos. Lo que se dieron cuenta es que cuando tú estás enfrente o estás experimentando cosas que consideras no estéticas, el cerebro reacciona con los mismos mecanismos del dolor. Literalmente lo feo duele.
Y esto es súper importante en un país en el que vivimos en una sociedad en la cual ha banalizado el concepto de lo estético, principalmente desde las esferas de poder y desde las esferas de política pública. Lo primero que se le quita a los proyectos que tienen que ver con gobierno es la estética, porque es algo superficial y es algo que le va a traer costo adicional. Sin embargo, cuando analizas el cerebro, la estética está ubicada en este mecanismo o en este cerebro reptiliano como herramienta de sobrevivencia. Y el tercero es el aburrimiento, ¿no? Está demostrado que cuando tu cerebro se deja de enganchar con lo que le rodea, empieza a activarse otra vez el mecanismo del dolor. Y aquí es donde viene la correlación con la arquitectura. Desafortunadamente, lo que hemos hecho sistemáticamente con muchas tipologías de arquitectura, con más tipologías de las que me gustaría, educación, es todo lo que tiene que ver con salud y el mundo corporativo, es justamente hacer eso. Son espacios predominantemente poco sociales, que no están construidos para construir, o diseñados para construir comunidad, espacios que son poco estéticos, porque hay muchas otras prioridades. En el mundo de la educación, la prioridad es en muchas ocasiones el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo puedo mantener? Y por eso pues, tengo superficies duras por todos lados. Cuando vas al mundo de los hospitales, pues los equipos se han vuelto el centro del diseño, ¿no? Los equipos de resonancia o de equipos de rayos X, etcétera, no el ser humano. Y cuando vas al mundo corporativo, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final del día hemos estado diseñando sistemáticamente espacios en los que pasan muchísimo tiempo las personas que están generando estos tres o utilizando estos tres elementos que comparten los mecanismos del dolor. Y ahí es donde creo que empieza la arquitectura de la salud. Si no podemos por lo menos no generar, infringir dolor en nuestros usuarios, pues ¿cómo vamos a poder hacer una arquitectura que llamemos arquitectura para el bienestar y la salud? Cuando Winston Churchill hablaba de que los edificios nos moldean, lo que más o menos en la época los filósofos decían, principalmente Merleau-Ponty, este fenomenólogo francés, decía que una silla es una silla hasta que te sientas en ella, y cuando te sientas en ella, la silla eres tú y tú eres la silla. Y hoy la neurociencia ha demostrado que desde el punto de vista de cognición funciona algo muy similar. Tu cerebro no sabe distinguir en los procesos cognitivos dónde termina el espacio y dónde empieza tu cuerpo y tu mente. Pensamos con el espacio, no diseñamos espacios, no habitamos espacios, somos espacio. Y esto, tengo una amiga en el despacho que siempre cuando decimos algo así complejo dice, piénsalo más despacio, pero piensa en esto más despacio. ¿Qué quiere decir que no estudias una profesión que diseña objetos o espacios ajenos al ser humano, sino que literalmente hackeas la mente de las personas? Entonces, en esta visión posiblemente tendríamos que tener herramientas mucho más complejas de las que tenemos hoy en día para diseñar y una aproximación muy distinta a la que tenemos hoy en día. Esto es parte de lo que estamos haciendo en el despacho, ¿no? Como en un futuro cercano, un laboratorio en el que vamos a tener una serie de equipos para poder medir desde expresiones faciales, hay una cosa que se llama microexpresiones, entonces podríamos identificar lo que está pensando, sintiendo las personas cuando ven cierto tipo de arquitectura, respiración, EEG, que es un electroencefalograma, podemos ahí identificar la actividad cerebral y cómo la arquitectura modifica ciertos patrones neuronales, medición de humedad en la piel. Cuando hay excitación en un ser humano, la piel se humedece inmediatamente. No necesitas ni siquiera llegar a sudar para poder identificar el cambio de humedad en la piel. Y todo este tipo de cosas lo puedes hacer cuando estás identificando la interacción que haces con la arquitectura. El espacio, como decía, a diferencia de lo que decía Winston Churchill, yo creo que no nos modela ni nos influye. El espacio somos nosotros y nosotros somos espacio. Y esto, como no voy a parar de insistir, cambia radicalmente la percepción, la definición, y la forma en la que entendemos la arquitectura y la hemos entendido por cientos de años. No tengo una respuesta en este punto exacto de cómo tendría que ser una nueva definición, pero definitivamente la gran mayoría de las definiciones, como lo que decía
Le Corbusier de la arquitectura es bellos objetos bajo la luz, creo que le queda muy corto cuando tienes estas herramientas para empezar a identificar la arquitectura como algo mucho más complejo. Y bueno, con esto termino. Es una súper embarrada de nuestra teoría y como muy rápida, pero creo que con esto podemos tener ahí alguna inicio para empezar a platicar. Ok, bueno, pues nos quedamos, esta era la siguiente diapositiva y bueno, parto que para el caso específico de las unidades de atención a la salud, debemos entender que el edificio y la atención a la salud no solo como un contenedor que alberga el proceso de curación, sino que es una parte esencial de este último, es decir, ayuda a la curación. Tenemos que cambiar ese lenguaje que tenemos, ese enfoque, ese punto de vista, donde pensamos que el hospital es todo menos sanación, esa enfermedad, a tener ese lenguaje patogénico donde nos preguntamos cómo se cura la enfermedad, a tener un lenguaje salutogénico donde nos preguntamos cuál es el origen de la salud y en este caso cuál es el origen de la salud y el bienestar. Y para ello necesitamos identificar dos conceptos. Uno, que es la curación, como el restablecimiento o recuperación de un estado de salud, de eliminación de la enfermedad, y el otro, que es la sanación. Y la sanación tiene que ver con un sentido más holístico, donde entendemos pues todas estas emociones, todos estos procesos químicos, corporales, pero también estos procesos espirituales que, bueno, que ahorita ya nos estaba contando un poco Juan Carlos. Entonces, es posible que nosotros tenemos que tener una nueva perspectiva desde lo arquitectónico y lo social, que es muy importante, de cómo es que tenemos que trabajar los edificios de atención a la salud para poder dar espacios con calidez que optimicen, claro, la funcionalidad. Ya hablaban de los flujos, el equipamiento y demás, que son aspectos, diría yo, elementales, bases para que tienen que estar ahí, pero que no hacen que los servicios, la atención en realidad sea una atención humanizada. Y entonces es hacia allá donde nosotros tenemos que cambiar. Y para tener una atención humanizada, pues tenemos que entender ese concepto de qué es lo humano, que va más allá solamente de una apariencia estética y función, y lo humano son todos los sentimientos que podamos tener, porque como humanos podemos tener felicidad, pero también podemos tener tristezas, podemos tener dolor, como nos los contaba Juan Carlos. Entonces, el espacio que habitamos nos tiene que dar la oportunidad de poder ser. Entonces, creo que en ese poder ser y específicamente en los edificios de atención a la salud, pues vuelve que el tema se vuelva más complejo, porque no se trata solamente de este proceso de curación, sino se trata también cómo sanamos, porque también habrá veces que uno llega a un hospital, que uno llega a un hospital y no va a curar, pero uno puede sanar, ¿no? Entonces es como, ¿qué hacemos nosotros como arquitectos, como diseñadores, para que podamos tener ese salto donde el habitante haga una lectura del espacio como un generador de sensaciones y experiencias a través de sus sentidos, pero más que eso, a través de poder interiorizar y poder ser? Y bueno, y aquí viene el concepto de la espacialidad. La verdad es que se hacía una reflexión donde decían, pues, ¿qué es la espacialidad? No es el entorno que se construye, es la forma en que uno interioriza y puede ser con ese entorno. Y para entender eso, pues va más allá solamente de lo que la vista nos da. Luego, pues las revistas y de arquitectura y demás nos traen ciertos mensajes y demás, pero ahí no está toda la arquitectura, solo en la imagen. Está en cómo es que
que los espacios, que esa espacialidad, ese uno con el espacio nos da cualidades sensuales, sensoriales, que nos permitan ser esos seres corporales, espirituales de los que hablábamos. Y bueno, entonces, para ello y desde el punto de vista de lo que es los edificios de atención a la salud, tenemos que hacer un reconocimiento de lo que se ha hecho y del manejo que hemos llevado de estos espacios, que si bien son espacios que han atendido las patogénesis, también son espacios donde la solidaridad, sentimientos como la solidaridad son importantes, que espacios que nos tienen que dar la oportunidad de poder, de no dejar ser uno, de poder sociabilizar y bueno, y creo que pues esas son las reflexiones que tendríamos que hacer para los siguientes diseños que hagamos. Porque por un lado tenemos lo concerniente a las políticas sanitarias que tenemos que seguir, pero por otro lado, pues es el cómo propiciamos esos espacios de salud y bienestar. Y pues para ello será importante que pensemos no solo en el papel que nosotros jugamos como arquitectos, sino más bien en el papel que desempeñan cada uno de los habitadores o de quienes están en estos espacios, cuáles son sus necesidades y cómo es que nosotros estamos contribuyendo a estas necesidades habladas desde un amplio espectro. Digo, ya no quiero hacerlo tan largo, simplemente lo que yo quiero dejar de mensaje es que tenemos que cambiar el enfoque de lo que nosotros hemos hecho en temas de infraestructura para la salud, a que realmente sí sea infraestructura para la salud, no sea una infraestructura solamente enfocada hacia la enfermedad, hacia las patogénesis, sino que podamos tener ese restablecimiento de la salud, pero más importante aún, que el concepto de hospital tiene que transformarse. El concepto de hospital tiene que transformarse de ese espacio de curación a ese espacio de sanación y aún más allá, a no llegar al hospital. Es por eso lo hablaba yo al principio, que cuando nosotros hablamos de salud, también hablábamos de urbanismo y también hablábamos del territorio, y también hablábamos de las decisiones de las escuelas y demás, y es por ello que estos espacios tienen que tener esas características que nos den salud y bienestar, como una buena iluminación, como el espacio para poder sociabilizar, como el espacio que tenga mitigación de ruido, como el espacio donde pueda desarrollarme como ser humano para poder realmente llegar a un estado de salud y bienestar y no solamente eso, sino el cumplimiento de muchos más derechos humanos que se dan a través de la parte proyectual y recordando que siempre siempre va a ser importante escuchar a los profesionistas en un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, pero más allá de eso, como las necesidades que tenemos como seres humanos. Bueno, pues muchas gracias, no quiero extenderme más por la falta por lo que pasó hace un momento, pero gracias a sus órdenes.